Muy buenas tardes, auditorio. Mi nombre es Eduardo Espino y el día de hoy nos encontramos con Beatriz Paredes, candidata al gobierno del Distrito Federal por el PRI. Muy buenas tardes, Beatriz. Hola. Es un gusto tenerte por aquí. Tú iniciaste en la política a los 21 años, por lo cual gran parte de tu vida has estado en el PRI. ¿Qué le dirías al electorado para convencerlo de que Beatriz no es más de lo mismo? Déjame decirte que yo inicié en la política en el movimiento social campesino y en la lucha estudiantil. Vengo a la participación política a partir del movimiento social, no de las estructuras partidistas. El movimiento social campesino ha tenido históricamente un papel muy relevante en México porque la Revolución Mexicana fue fundamentalmente una revolución agraria. Y a mí me tocó vivir una etapa de mi vida en Tlaxcala, en donde los campesinos tenían muchos problemas y condiciones de gran marginalidad, y había reivindicaciones de justicia agraria pendientes, y el movimiento estudiantil se unió con el movimiento campesino. En ese sentido, siempre he sido una política que he participado por ideales, así me conoce la gente, quienes han conocido mi trabajo y mi trayectoria, y estoy convencida de que en una trayectoria de esta naturaleza he podido avanzar y hacer algunas cosas bien, otras cosas me he quedado insatisfecha yo misma, pero no me gusta, porque me parece un recurso fácil decir los malos políticos son aquellos y yo soy lo máximo, y soy limpia, y soy nueva, y no tengo nada que ver. No, yo sé que soy una gente honrada, así lo saben quienes me conocen. Yo sé que soy una gente constructiva, así lo saben quienes me han visto trabajar. Y en el sentido de si voy a seguir siendo honrada, sí, voy a ser tan honrada como la misma. Y en el sentido de que voy a seguir teniendo ideales, sí, voy a seguir teniendo ideales como la misma. Y seguiré intentando transformar al PRI. El proceso de transformación del PRI que impulsé como presidenta del PRI fue un proceso muy importante. Es el partido que le abrió la puerta a las nuevas generaciones. Hubo una renovación generacional en los cuadros más distinguidos del PRI, verdaderamente notable. Creo que hay muchas cosas que superar y erradicar de la política, sobre todo la corrupción, pero es un tema que lamentablemente para los mexicanos no es privativo de un solo partido. Tiene que ver, por desgracia, con la naturaleza humana, y es fundamental que se tomen las medidas estructurales en el Estado mexicano para que eso deje de existir. Entonces, en caso de que llegaras a la jefatura de gobierno, ¿podemos esperar ver en el gobierno un rostro nuevo del PRI? Me parece fundamental ser absolutamente honrada en mi respuesta. Ese no es el verdadero debate. Ese es un debate que hace que la sociedad se confunda. Como no es un rostro nuevo del PAN, ni es un rostro nuevo del PRD, porque la política no tiene que ver con los rostros, la política tiene que ver con las esencias, la política no tiene que ver con los eslogan publicitarios, con eso tiene que ver la mercadotecnia, no la política. Si llego a la jefatura de gobierno, llegará una persona demócrata, llegará una persona honesta, llegará una persona que no tiene ligas con los intereses mafiosos de la ciudad. No sé si eso sea nuevo, innovador o no tan nuevo, pero esa es la persona que llegará.
Si llegaras tú, entonces podemos decir que llegaría una nueva esencia, como lo dices tú. Llegaría a una esencia vinculada con principios. ¿Me podrías contar un poco de cómo fue que buscaste la candidatura para jefatura de gobierno de nueva cuenta? Mira, me parece que el Distrito Federal necesita alguien que quiera gobernarlo y no usarlo como botín político, ni como trampolín político. Alguien que tenga la convicción de que el DF merece que le pongas todas las ganas para superar sus problemas estructurales cuya resolución se ha venido posponiendo, como es el caso del tema del agua, que es tan importante. Alguien que tenga capacidad de gestión, que conozca el gobierno federal, que conozca la realidad internacional, que conozca la realidad local para poder sumar recursos en favor del Distrito Federal. Yo he vivido buena parte de mi vida en el DF, aquí estudié la primaria, aquí hice un año de secundaria, aquí hice un año de preparatoria, aquí estudié la universidad y a mí me conmocionó profundamente el DF y allí decidí comprometerme con la población del DF el sismo de 1985. A mí el sismo de 1985 me marcó, me generó una gran empatía social, la capacidad del pueblo de la Ciudad de México de organizarse, de resolver de manera colectiva una tragedia tan dramática. Yo fui presidente de la Cámara en octubre de 85 y escuché, recibí, me di cuenta del enorme esfuerzo que hacía la gente del Distrito Federal. Entonces tengo muchas ganas de serle útil a esta ciudad. Esa es la razón fundamental por la que busqué la candidatura. ¿Y qué nos podría decir que aprendiste de la primera vez que buscaste la candidatura? Que la candidatura al gobierno del Distrito Federal tiene varias condicionantes. El contexto general del país, porque se da en el marco de una campaña presidencial y si la campaña presidencial te apoya, se constituye como una palanca, esto te favorece. Si la campaña presidencial no te apoya o tiene restricciones en el Distrito Federal, esto también te inhibe. Un segundo asunto es que es fundamental que el gobierno de la ciudad no se meta en las campañas, que haya una elección verdaderamente democrática y no una elección de Estado, porque si el gobierno de la ciudad se mete en las campañas se rompe la equidad y eso es antidemocrático. Y una tercera que es fundamental, trabajar intensamente y con enorme pasión. Ahorita que tocabas las campañas presidenciales, ¿tú sientes que el hecho de que en las encuestas Enrique Peña Nieto vaya por arriba de los demás candidatos te ayude a ti aquí en el Distrito Federal? Pero no por el tema de las encuestas, sino porque Enrique Peña Nieto fue gobernador del Estado de México, el Distrito Federal está rodeado por el Estado de México, hay un muy buen registro de su gobierno en los municipios colindantes con el Distrito Federal, hay una interacción diaria de miles de mexiquenses con los capitalinos, entonces Enrique Peña Nieto proyecta muy positivamente del Distrito Federal, por sus realidades, no por las encuestas. Si te parece, toquemos un poquito de tus propuestas ahorita. En el Distrito Federal el 6.2% de la población económicamente activa se encuentra desempleada. ¿Cuál sería en concreto tu propuesta para atacar el desempleo? Ese dato es muy importante, pero es mucho más importante que según el INEGI, el 29% de la población económicamente activa lo es en el empleo informal y según datos de otros analistas alrededor del 50% están en el empleo informal. Entonces la problemática del empleo en la Ciudad de México es harto compleja. Tienes un componente muy numeroso en formas informales de empleo y tienes un volumen de desempleo abierto muy significativo. A mí me parece fundamental rescatar el perfil productivo de la ciudad. ¿Cuáles serían las dos cosas que tú rescatarías así como resumen para decir, mi propuesta llegando a la jefatura sería promover el empleo de esta forma y de esta forma? Un programa de
financiamiento accesible para todas las pequeñas y microempresas, simplificación administrativa, agilización en los trámites y lograr articulación del poder adquisitivo del Estado, de las producciones de las pequeñas y medianas empresas del Distrito Federal, y una estrategia de rehabilitación de parques productivos con estímulos fiscales y de otra naturaleza en torno a proyectos estratégicos y a ramas productivas muy concretas, por ejemplo el turismo cultural, por citar algo. Tú estás pensando más trabajar con el sector privado que con la federación, ¿correcto? No, yo estoy pensando tener los apoyos de la federación que nos permitan estimular la presencia de la iniciativa privada. Estoy pensando en una alianza virtuosa, gobierno de la ciudad, gobierno federal e iniciativa privada. Perfecto. Otro de los dos problemas en materia de vialidad que le competen al capitalino es el tráfico y el transporte público. ¿Cuáles son tus propuestas en esta materia? Me parece que tenemos que tener un planteamiento integral de transporte público. Distrito Federal, Valle de México. Quiero subrayarte que yo no veo al Distrito Federal como una entidad aislada. A mí me parece indispensable que haya capacidad de planeación estratégica regional, sobre todo en el tema de transporte y de agua. Alrededor de 4 millones de personas, unos dicen que 4,5, otros dicen que 4, se mueven diariamente entre la zona metropolitana y el DF. Entonces es evidente que tienes que tener una solución integral. Tenemos un planteamiento muy sofisticado de trenes rápidos, mejoría del metro, mejoría del metrobús, sobre todo de las avenidas donde han definido lo del metrobús. El metrobús me parece una solución interesante, no así su diseño de rutas. Es una cosa que habrá que ver. Una especie de círculos concéntricos que te permitan tener transporte colectivo de alta calidad, estacionamientos para que más gente se decida usar el transporte colectivo, y un tema de ingeniería de vialidades importantísimo, y paulatinamente ir logrando que las personas prefieran usar el transporte colectivo que moverse solitos en su automóvil. En cuanto a cantidad, ¿cuáles serían los transportes públicos que tú aumentarías? ¿Y cómo le harías para promover esta cultura de usar el transporte público? Me parece que tenemos que complementar las rutas del metro. Me parece que es importante diseñar en acuerdo con la industria automotriz automóviles más pequeños y con usos de energía alternativa, particularmente para algunas zonas de la ciudad. Me parece que el tema de los estacionamientos es crucial. Creo que tenemos que tener algunas rutas definitivas distintas que permitan que, por ejemplo, Xochimilco y el sur de la ciudad no esté asfixiado solo con el periférico y con el segundo piso infinito, interminable, y que yo espero que cuando llegue al gobierno de la ciudad se concluya, porque tengo que descubrir si el plan era tener columnas o un segundo piso, si era un tema arquitectónico o era un tema de vialidades. Creo que tenemos que generar varios circuitos. Esta idea de círculos y líneas transversales, ese es el eje, y algunos trenes rápidos entre la zona metropolitana y las distintas áreas de recepción en el Distrito Federal. Además del tema de cantidad, la calidad también es muy importante. Por ejemplo, hay muchos microbuses que no siguen las normas de vialidad, que andan ahí... y que no siguen las normas medioambientales. Sí, claro. ¿Tú qué vas a hacer para mejorar esa parte? Regularizar el transporte. El tema de fondo es que les encanta la piratería porque ahí les dan una lanita a los cuates que cierran los ojos a los taxis piratas. Me dicen aquí mis cuates que tengo que llegar a no sé qué. Entonces, me parece muy importante que haya un trato respetuoso a los transportistas, un programa de regularización del transporte, un programa, insisto, de vehículos adecuados energéticamente, medioambientalmente. ¿Tú estarías dispuesto a trabajar con el sector privado en la parte de transporte público? El sector privado participa en el transporte público. En la mayor parte
del transporte público fuera del metro tiene una participación directa en la iniciativa. Actualmente uno de los problemas más grandes del país es la seguridad y se dice que la Ciudad de México es una de las más seguras. ¿Cómo le harías para mantenerlo así? No solo hay que mantenerlo, hay que lograr que de veras sea segura. Una cosa es que no haya los crímenes aberrantes que hay en la ruta del narcotráfico, y qué bueno que así sea. Qué bueno que el secretario de Seguridad ha logrado incrementar los niveles de seguridad en algunas zonas de la ciudad, pero también hay otras zonas en donde el narcomenudeo anda como Juan por su casa. También hay otras zonas, particularmente zonas populares, en donde los robos en las combis se dan cotidianamente. Entonces necesitamos complementar la estrategia de seguridad, y me parece que algo muy importante es ser definitorio con quienes creen que los niños y los adolescentes pueden ser presas del narcomenudeo. Me parece que es un crimen gravísimo el que los niños y los adolescentes consuman drogas, porque hay redes de narcomenudistas y necesitamos erradicarlas. Y tenemos que tomar una serie de medidas en ese sentido y continuar con las cuestiones positivas, pero lograr que los policías sean mucho más cercanos a la comunidad. Tengo ahí un planteamiento de policía vecinal muy interesante. En caso de ganar, ¿estarías dispuesta a incluir al doctor Mancera o a la señora Wallace dentro de tu gabinete en el área de seguridad? El doctor Mancera es un abogado, entiendo, más especializado en las cuestiones procesales. No sé si su vocación sea más la procuración y la administración de justicia que la de seguridad, pero si el doctor Mancera quisiera trabajar conmigo, me daría mucho gusto. La señora Wallace me parece que es una luchadora por los derechos civiles. No estoy segura que su verdadera vocación sea la de la función pública. Entonces, al doctor Mancera le dirías que sí, si él quiere participar contigo, y a la señora Wallace... Platicaría yo con ella para preguntarle si de veras tiene vocación por la función pública, porque toda su vida dijo lo contrario. Entonces a lo mejor está en una redefinición existencial. Y si está en una redefinición existencial, pues a lo mejor podemos ayudarle. Ya casi cerrando la entrevista, después de escuchar varias de tus propuestas, ¿cómo convencerías al electorado, y en especial al electorado joven, de que vote por ti? Yo lo que le pido a los jóvenes es que voten, y les pido a los jóvenes que voten con libertad, que voten analizando a los candidatos, que voten analizando las propuestas, que hagan un análisis objetivo, que ojalá en ese análisis resulte una persona que merezca su calificación, pero lo que me importa es que voten. Entonces no estarías invitando al voto, sino que voten simplemente de forma informada. No, estoy invitando al voto. Lo que quiero es ser consistente. A mí lo que me importa es que las personas, los jóvenes especialmente, pero las personas en general, voten informados, voten conociendo, voten revisando las propuestas, voten revisando las biografías, que voten racionalmente. ¿Estás segura de ganar aquí el Distrito Federal? Estoy segura de que soy una candidata capaz de resolver los problemas de la ciudad. Finalmente, tú has dicho que eres una mujer de convicciones y no de puestos. En caso de no ganar, ¿estarías dispuesta tú a trabajar con otro gobierno? ¿Del Distrito Federal? Sí, del Distrito Federal. Del Distrito Federal. Depende qué planteamiento me hicieron. Pero no lo descartarías. Yo soy más de proyecto. Si el proyecto me resultara interesante, probablemente sí. Perfecto. Muchísimas gracias.